18º día de alarma en Andalucía por el coronavirus. Nuestro primer recuerdo, como siempre, sentido recuerdo a los 60 fallecidos en las últimas 24 horas, para un total de 308 víctimas de esta pandemia y 6.392 infectados, 578 más que ayer. Hay 260 ingresados graves en las UCIs y ya son 182 los curados. Entre estos positivos, casi 1.460 profesionales sanitarios infectados, entre médicos, enfermeros, celadores, auxiliares y personal administrativo de los hospitales, lo que representa casi el 23% del número total de infectados en Andalucía, lo que ha llevado hoy al presidente de la Junta a hacer por primera vez autocrítica y anunciar que reforzarán los protocolos. Con estos datos, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha vaticinado que el estado de alarma en España se va a prolongar algunas semanas más. El confinamiento acabará, dice, a finales de abril o principios de mayo. Eso es lo que espera, y que se vuelva presencialmente a las aulas a mediados de mayo, siempre y cuando se supere la pandemia. Si no es así, se suspenderán definitivamente las clases. Son los principales titulares de un día en el que acercamos buena parte de la entrevista que el presidente de la Junta ha concedido hace unas horas a la cadena SER Andalucía, y entrevistaremos también al responsable de Save the Children en Andalucía. Con Juan Manuel Moreno y Javier Cuenca, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía les hablamos esta noche y siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz también, claro que sí. He vivido 20 años en Madrid y no he perdido mi acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz. Yo me siento hijo adoptivo de Andalucía, con lo cual para mí el acento andaluz es fantástico. Yo hablo en acento andaluz. Además se me nota muchísimo por donde voy, por tanto no hay que decir nada más. Yo creo que el castellano más bonito, el que mejor suena, es con acento andaluz. El acento andaluz es mi vida, es como Andalucía, es mi acento, es mi vida. Es un placer, y yo también hablo acento andaluz. No sé hablar castellano con otro acento que no sea andaluz y me dicen que hasta el inglés lo hago con acento andaluz. A mí me encanta mi acento, el andaluz. Estoy orgulloso de mi acento, el andaluz. Hablo con uno de los que hay, me gustan todos los acentos andaluces. Me encanta lo del acento andaluz, que me chifla. Yo hablo con acento andaluz. Buenas noches, Andalucía. Comenzamos ofreciéndoles por el interés que tiene buena parte de una entrevista que hace 3 horas concedía el presidente Moreno a la cadena SER Andalucía, en la que, lo dicho, pide paciencia a los andaluces porque habrá que seguir confinado, a su juicio, varias semanas más. Presidente, buenas tardes. Se apunta a muchos factores que expliquen la menor incidencia de la pandemia en Andalucía. A su juicio, ¿por qué nuestra comunidad presenta datos menos malos que otros territorios? Y si cree que Andalucía escapará de los niveles de contagio y letalidad de otros territorios como Madrid y Cataluña. Bueno, las razones son difíciles de explicar, pero yo creo que hay una conjunción de muchas de ellas, ¿no? Creo que, en primer lugar, el hecho de que nosotros tuvimos una crisis el verano pasado, una crisis relacionada también con una infección, pues de la listeriosis, hizo que nosotros, por ejemplo, contratáramos a más virólogos, contratáramos más equipos, pusiéramos en marcha una especie de equipo centinela para estar pendientes frente a las alertas. El hecho también de que el día a finales de enero ya pusiéramos en marcha todo este dispositivo, yo creo que algo nos ayudó a adelantar. Y después, pues tiene mucho que ver con la capacidad de con la capacidad de nuestros sanitarios, de nuestros profesionales sanitarios, que son de los mejores que hay en España, eso lo puedo garantizar, y que están haciendo un trabajo impresionante. Y por supuesto también tiene que ver con la disciplina con la que nos hemos tomado todos esta enorme responsabilidad colectiva que supone el confinamiento. Yo creo que todo ese tipo de factores, grandes profesionales sanitarios, habernos podido adelantar desde la propia administración una semana, y la enorme responsabilidad y el enorme comportamiento cívico que estamos teniendo los andaluces, pues todo eso está ayudando a que Andalucía, a pesar de ser la comunidad autónoma más poblada de España, con 8 millones
millones y medio de habitantes, pues estemos muy por debajo tanto en contagiados como en fallecidos como en ingresados en UCI. Le preguntan ya nuestros oyentes, muchos presidentes quieren conocer la incidencia real de la pandemia en sus municipios. Soy David de Granada. Señor Moreno Bonilla, recientemente salió publicado en algún medio que solamente estaban facilitando datos a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. ¿Es cierto? Y de no serlo cierto, ¿por qué no están facilitando los datos de los contagiados por municipios? Gracias. Bueno, David, me temo que eso es falso. Si alguien ha publicado eso, ha faltado a la verdad, y tengo que decirlo tal como es. Cuando se decreta el estado de alarma, el Ministerio toma el mando, como todo el mundo sabe, y se hace cargo del control de la sanidad. Y, entre otras cosas, centraliza los datos y decide la forma de darlos. Tenemos absolutamente prohibido dar otros partes distintos a los que facilitamos al Ministerio. Antes dábamos 2 al día, que algunos se acordarán, y desde que se decretó el estado de alarma, el Ministerio dijo que solo 1 y que lo daban ellos. Nosotros hemos pedido autorización para desglosar datos por provincia, se nos ha concedido y hemos vuelto a solicitar al Ministerio autorización por hacerlo por distritos sanitarios y hospitales. Si el Ministerio quiere que lo demos por municipio, lo damos por municipio, no tenemos ningún problema, pero creo sinceramente que hay riesgo, y yo creo que primero es mucho más fiable como lo hacemos y mucho más certero que por municipio, porque hay pacientes que no residen en los municipios, que constan en su historial clínico, y además yo creo que no debemos de estigmatizar ni señalar algunas poblaciones, especialmente las más pequeñas, donde puedan haber una mayor incidencia, ¿no? Han activado ya, presidente, el plan 9.000 ante la posibilidad de llegar pronto a esos 9.000 contagios. Tiene Andalucía 1.000 UCI libres, 1.000 sitios, 1.000 camas de UCI libres. Andalucía está ofreciendo su solidaridad. ¿Les ha pedido ya el Ministerio acoger a pacientes de otras comunidades saturadas que estén desbordadas? Hasta ahora no, hasta ahora el Ministerio no nos ha solicitado. Es verdad que lo único que se nos ha solicitado ha sido respiradores para la situación grave que se está dando en la Comunidad Autónoma de Madrid, y nosotros, una vez que hemos analizado nuestras necesidades y viendo que estamos por debajo, hemos facilitado. Después se nos ha pedido también desde las ciudades hermanas de Ceuta y Melilla pues parte de material, que una vez que nos está llegando el material de China que hemos comprado, pues también podremos colaborar con ellos, siempre cubriendo nuestras necesidades. Y por ahora no tenemos información por parte del Ministerio que nos hayan solicitado. Nosotros somos una tierra, como siempre lo he dicho, solidaria, siempre. Lo que pasa es que también tenemos que ser, como responsables administrativos, conscientes de que todo tiene limitaciones y, por tanto, en función de si seguimos así por debajo de la media y tenemos disponibilidad, pues estaremos encantados de ayudar a otros compatriotas, a otros ciudadanos que lo pueden necesitar en el resto de España. Se lo digo porque la situación no es urgente todavía aquí, pero llegan ya noticias de algunos problemas de saturación, por ejemplo, en Granada, también en la UCI del Hospital de Jerez. Sí, nosotros hay algunos hospitales, hay un plan alternativo, en el momento se hace una transferencia a otros centros sanitarios cuando una vez que se van cubriendo las UCI, ¿no? Y por eso nosotros pusimos el plan 9.000 en marcha, ¿no? Y el plan 9.000, que supone, es verdad que no hemos llegado todavía a los 9.000, pero estimábamos que esta semana probablemente podemos rozar o llegar a los 9.000, ¿no? Y eso supone pues movilizar entre el plan 9.000 y 15.000 pues son 7.450 profesionales sanitarios y 26.000 camas extras, ¿no? Ya todo el mundo sabe que en algunas zonas de especial incidencia estamos habituando hospitales, extensión de los hospitales, porque no son hospitales de campaña, sino extensión de los hospitales de campaña al objeto de poder tener más camas disponibles y más UCI disponibles. Más preguntas de oyentes, presidente. Pregunta para el señor Moreno Bonilla, que por qué se está gastando el dinero, o tirando, diría yo, el dinero en medicalizar hoteles, cuando puede y debería estar utilizando la sanidad privada, las clínicas, para poder ingresar allí los pacientes que tengamos en la sanidad pública. Gracias. Bueno, de momento la sanidad pública afortunadamente está dando respuesta suficiente y solo hemos tenido que recurrir a la sanidad privada para derivar a algunos pacientes, por ejemplo en el caso de Granada, que se hizo la semana pasada. Los hoteles que se han acondicionado lo han sido para albergar a personas mayores alojadas en residencia, que han dado positivo, porque lo que queremos es aislarla de sus compañeros para evitar contagios. Y lo hemos hecho con el Ilunion Alcora, hotel del Grupo La Once, que por cierto quiero agradecérselo, y con la residencia Tiempo Libre, la línea Concepción, donde se trasladaron
resultaron mayores de la residencia de Alcalá del Valle. Ahora mismo las clínicas privadas están a disposición y se están haciendo uso de ellas, a disposición de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía. Se habló con ellas y ahora mismo se está trabajando de manera como si fuera parte del mismo modelo sanitario. Sobre ampliación asistencial, nuestro director de contenidos en Málaga, Jesús Sánchez, le pregunta, presidente, que Málaga es la provincia efectivamente con mayor número de pacientes ingresados. ¿Para cuándo calculan que se empezará a utilizar como hospital, si fuera necesario, la ciudad deportiva de Carranque? Y si se utilizarán finalmente como hospitales Fermasa en Granada o el Palacio de Congresos en Sevilla. Bueno, en Málaga es verdad que es donde más incidencia está teniendo, aunque afortunadamente en los últimos días se ha ido ralentizando y ya el porcentaje empezó siendo el 70% de los contagios de toda Andalucía y ya prácticamente está muy equilibrada, provincias como Granada o como Sevilla, pero es verdad que allí se está teniendo una especial incidencia. Carranque ya se está trabajando en ella, hoy mismo ya se estaba trabajando en ella, hoy ya hay equipos allí trabajando y puede estar, a partir de la semana que viene estará ya o puede estar operativa. Evidentemente lo vamos a hacer en función de demanda, ¿no? En función de necesidades. Nosotros lo hacemos por previsión, más vale pasarnos que quedarnos cortos por si viniera una avalancha o un pico frente a un virus que no conocemos y que puede dar un giro inesperado, ¿no? Y respecto a Granada, todas las posibilidades las tenemos abiertas, tenemos todo cerrado, hemos reservado espacios muy cerquita de los hospitales, porque lo que nos interesa es que sean una extensión del hospital para que los profesionales sanitarios no tengan que estar desplazándose, y tenemos ubicado tanto instalaciones de carácter públicas como privadas que están muy cerquita tanto en la provincia de Granada como de Sevilla. Yo deseo y quiero confiar que no tengamos que llegar a usarla, pero sí que lo tenemos perfectamente reglado y organizado en el caso de que tengamos un repunte, ¿no? Señor Moreno, a los sindicatos y a los colegios profesionales se les ha acabado la paciencia y han estallado literalmente en los últimos días, en las últimas horas. Les han denunciado ante el TSJ, el CESIF, ante la Inspección de Trabajo, el Colegio de Enfermería de Málaga, por no garantizar, dicen, y velar por la salud y la integridad en el trabajo de los profesionales sanitarios. ¿Qué les tiene que decir a estos colectivos? Bueno, que evidentemente está en su derecho, pero yo no creo que sea el modelo judicial, no creo que un juez pueda resolver eso. Es como decir, oiga, todos los españoles tenemos derecho al trabajo, es verdad, pero no hay trabajo para todos. Nosotros tenemos carencia de material. Es verdad que tenemos carencia de material en Andalucía, como la tienen las 17 comunidades autónomas y como la tienen, desgraciadamente, muchos de los países de nuestro entorno. Pero una cosa es carencia, otra cosa es falta. Y ahora mismo, por lo que a mí me trasladan de la propia Consejería de Sanidad, me dicen que afortunadamente sí se están cubriendo, digamos, las necesidades. Hay que mejorarla, evidentemente, hay que mejorarla, especialmente en algunas zonas del distrito sanitario y también en el ámbito de las políticas sociales, sobre todo para las personas que trabajan para llevar ayuda social, lo que es ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Ayer ya nos llegó material, en el día de hoy se está distribuyendo a través de las propias delegaciones de la Junta de Andalucía, y a lo largo del día de mañana se irá complementando ese material para que llegue a todos los rincones y a todos los distritos sanitarios y sociales de Andalucía. Pues sobre este asunto, presidente, le interpela la delegada del país en Andalucía, Eva Saiz. Buenas tardes, presidente. Andalucía sigue manteniendo un porcentaje relativamente bajo en cuanto a número de afectados por coronavirus e incluso ingresados por UCI. Sin embargo, tanto por tasa de ingresados como por profesionales infectados, en este último caso además estamos por encima de la media nacional. ¿Qué reflexión hace al respecto y cuáles cree que son estos motivos concretos? Gracias. Bueno, pues evidentemente hay un importante número de contagios entre los propios profesionales sanitarios en el conjunto de España. Aquí nosotros nos hemos preocupado. Creo que pues probablemente algo hayamos hecho mal, ¿no? O se haya hecho mal para que ese contagio haya sido amplio, ¿no? Andalucía tiene registradas 1.460 profesionales sanitarios con caso de positivo por coronavirus, por dar el dato. Los sanitarios suponen en Andalucía el 22,8% del total de pacientes infectados, y en España la media es verdad de un 12%. Supone un 1% del total del personal sanitario de Andalucía, porque somos casi 110.000 el personal que tenemos dentro del Servicio Andaluz de Salud, pero de luego es un dato muy a tener cuenta de lo que a nosotros nos lleva preocupando y donde por eso estamos haciendo un esfuerzo para intentar, en la medida de lo posible, reforzar esos protocolos que nos ha marcado el Ministerio de Sanidad e intentar, en la medida de lo posible, pues cubrirlo. Estamos esperando también material que nos llegue del Ministerio. Llevamos solicitando ya desde hace algún tiempo una serie de material muy difícil de encontrar. El Ministerio no ha
trasladado que ya lo tiene, que con la compra centralizada última que se hizo, y estamos esperando que nos llegue para empezar a distribuirlo por todos y cada uno de los centros de Andalucía. Sí, presidente, porque dotarse de equipos de protección está siendo una auténtica odisea. Le quería preguntar por la situación en la que estamos ahora mismo, efectivamente. ¿Qué material propio tiene la Junta? ¿Cuál es el que le está llegando y cuándo llegaría ese material del Gobierno de España? Bueno, pues ahora mismo nosotros tenemos ha llegado distinto material hasta ahora, ¿no? Ahora mismo ha llegado desde el Ministerio de Andalucía, hemos recibido 354.590 mascarillas, que bueno, son de todo tipo, ¿no? Hay FFP2, hay mascarillas quirúrgicas, las clásicas, 3, tenemos 72.725 batas desechables, 661.000 pares de guantes, en fin, eso nos ha llegado del Ministerio. Nos ha llegado también desde Inditex 448.336 mascarillas y más material, y directamente de la Junta de Andalucía hemos comprado 5 millones de mascarillas, que entre el pasado domingo y el lunes hemos recibido, afortunadamente, 1,4 millones de mascarillas que ya se han comprado, y guantes y otra serie de servicios. También hemos podido recuperar nuestro proveedor habitual, que en la provincia de Jaén, que hasta ahora estaba proveyendo al SAS hasta que la autoridad sanitaria asumió que se proveyera a la Coordinación Nacional, al Ministerio, pero ahora han dado instrucciones de que puede volver a proveernos, ¿no? Con lo cual, tenemos ahora mismo material con lo que nos está llegando ahora, nos va a llegar entre estos días, y lo que nos va a llegar en esta semana, según el Ministerio, creo que tenemos material para las próximas 3-4 semanas sin que tengamos carencia. Pues sobre material, preguntan más oyentes de la SER en Andalucía. Hola, buenas tardes, soy Antonio. Soy trabajador de ayuda a domicilio. Quería saber por qué desde el sábado 14 estamos esperando que lleguen los EPI a la ayuda a domicilio y no llega. ¿Por qué no se reparte a la ayuda a domicilio? Gracias. Pues mira, se está repartiendo. Nosotros hemos hecho ya alguna remesa que le hemos dado, que se entregó en este caso a las propias diputaciones, para que fueran las diputaciones las que al final lo dieran. Se hizo hace aproximadamente 8 o 9 días, y ahora estamos esperando precisamente este material. Hay una primera parte de esta remesa que se va a repartir a partir de mañana, según me dice desde la propia consejería, a través de la propia delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en las 8 provincias, y por tanto yo creo que se va a seguir trabajando. En residencia de mayores hemos repartido 402.000 mascarillas y en servicio de ayuda a domicilio 150.000. Y ayer mismo me dicen que en las provincias se mandó el material y que mañana se empieza a repartir, con lo cual espero que a lo largo de mañana ese material llegue. Se ha demostrado, señor Moreno, que una de las maneras más eficaces de luchar contra la propagación del contagio es mediante los test, primero a los sectores esenciales y luego universalizarlo a toda la población. ¿De qué test del Gobierno al que usted ha premiado con urgencia en los últimos días y de qué test propios dispone o dispondrá la Junta? Nosotros tenemos una serie de test que estamos fabricando y que fabricados de manera especial en los propios centros hospitalarios, ¿no? Y esos son los que hemos ido, prácticamente con eso hemos ido funcionando a lo largo de todos estos días, ¿no? Y hay que agradecer el esfuerzo del Departamento de Microbiología, que han hecho un esfuerzo de audacia y de inteligencia para proveernos a nosotros mismos cuando no existían, ¿no? Y ahora nosotros lo que estamos esperando son test rápidos, porque los test rápidos son mucho más fáciles, mucho más sencillos, y es lo que nosotros estamos esperando. Todavía no nos han llegado, nosotros hemos hecho un encargo de 60.000, estamos esperando que nos lleguen, y además tengo que decir que nos han llegado, que también nos van a llegar, o según nos han comunicado hoy, otros 50.000, que incluso el propietario de Festina, por cierto, el señor Rodríguez, que es andaluz, nos ha anunciado una donación de 100.000 test rápidos. En definitiva, si todo va bien y se van cumpliendo los plazos, pues deberíamos de tener alrededor de 160.000 más los que el Gobierno nos tendría que mandar, en torno a 210.000 test, lo cual nos cubriría pues todas las carencias que hemos tenido durante todos estos días. Precisamente, presidente, sobre las pruebas para detectar el virus, le pregunta a un oyente. Buenas tardes, presidente. Quisiera hacerle una pregunta en relación a los test que ha pedido la Junta de Andalucía. ¿Cómo es posible que se hayan pedido estos test a la misma empresa que los mandó erróneos o en mal estado y se haya hecho lo mismo por parte de la Junta? Gracias.
Bueno, todo lo contrario. La Junta de Andalucía no encargó test a esa empresa, descartó pedirlos después de que nuestros expertos en microbiología nos alertaran de que tenían una baja sensibilidad. Tuvimos la fortuna de probar las muestras antes de comprarlas. El Gobierno de España no tuvo esa suerte y hemos encargado test rápidos de distintas empresas y ninguna de ellas es la que el Gobierno le encargó lo suyo. Estamos, como digo, esperando que nos llegue esos 50.000. Por tanto, afortunadamente, gracias a la previsión que se hizo y a las pruebas previas que antes de la compra, evitamos, tener que lamentar que nos lleguen test que no son sensibles. Las residencias de mayores, presidente, se están convirtiendo en el auténtico talón de Aquiles de esta pandemia. La Junta ha asumido la competencia en la gestión, pero vemos un continuo goteo de casos, de contagios, de fallecimientos de nuestros mayores. ¿Está controlada la situación en las residencias andaluzas, presidente? La residencia es la parte más sensible y además Andalucía es de la comunidad autónoma con más residencias de mayores, ¿no? Y tenemos 45.000 residentes, ¿no? Por tanto, es una población muy, muy sensible. Tenemos monitorizada toda la residencia, de manera que periódicamente nos va recibiendo información a la Dirección de Sociosanitaria que hay dentro del Servicio Andaluz de Salud. Hemos equipado en algunas de las residencias donde se han descubierto que han sido positivos, que ha habido positivos, hemos incorporado a profesionales sociales y sanitarios para estar pendientes, y después estamos aislando a algunos de los contagiados positivos que están asintomáticos, afortunadamente, para evitar el contagio. En definitiva, estamos controlando en la medida de nuestras posibilidades todo lo que sucede en la residencia, que es complicado. Nosotros estamos pidiéndole un esfuerzo también a los propios trabajadores, que están haciendo un trabajo encomiable y que desde aquí quiero agradecer, en la medida de lo posible, a certificar, si pueden, aún más su seguridad. Algunos de ellos están tomando una decisión que me parece muy bonita y digna de elogiar, de que es quedarse incluso a residir, a vivir con nuestros ancianos, con nuestros mayores, para evitar que la salida o la entrada a su casa o algo pueda recibir un contagio y ese posterior contagio trasladárselo a los mayores. Por tanto, se está haciendo un esfuerzo muy importante. Ahora, no estamos exentos de que, evidentemente, este dichoso virus pueda aparecer como ha aparecido en tantas residencias de nuestro país. Desde luego, nosotros estamos monitorizándola todos los días y se hace un seguimiento muy particular, especialmente en las residencias donde ya sabemos que hay casos positivos. A propósito de la residencia, presidente, una de las evidencias más sonrojantes que está aflorando con esta crisis es la deficiente gestión de algunos de estos centros. Insisto, algunos, no todos, evidentemente, de estos centros de mayores que parecen prácticamente almacenes sin la mínima garantía ni personal cualificado, donde prima el negocio. ¿Deberá replantearse el modelo de residencias para garantizar una asistencia digna y humana a la tercera edad, siempre desde lo público? Bueno, lo primero, yo creo que tenemos que no criminalizar, porque si no, al final hay muchos centros, tanto públicos como privados, que hacen una muy buena labor y con una alta capacitación profesional, ¿no? Y donde hay muy buenos profesionales. Por tanto, es verdad que algunos, desgraciadamente, han hecho mal las cosas y, por tanto, eso sugiere un análisis sosegado una vez que pasemos esta crisis, donde yo creo que vamos a tener mayor control. Es evidente que a partir de esta etapa lo que vamos a establecer unos nuevos protocolos y con esos nuevos protocolos vamos a fiscalizar, permitirme esta expresión, o controlar, si me pone una expresión más suave, todas las pautas, digamos, o todos los ratios desde el punto de vista de calidad que se le tiene que exigir a cualquier centro que está cuidando a mayores. Creo que ahí sí que hace falta un análisis sosegado y hace falta también tomar decisiones para proteger aún más a nuestros mayores, porque se han visto casos donde evidentemente no se han hecho bien las cosas, donde se han desprotegido y donde las consecuencias han sido nefastas, ¿no? Le pregunta Rafa Navas, director de Diario de Jerez, tertuliano de La Ventana Andalucía. Buenas tardes, presidente. Desde hace años y especialmente desde el anterior gobierno socialista se venía hablando de la sanidad andaluza como la joya de la corona de nuestra comunidad. A la vista de las denuncias que estos días realizan los propios profesionales sanitarios por falta de recursos de todo tipo y de los planes que se han tenido que poner en marcha con urgencia, ¿aquello de la joya de la corona era una exagerada definición o los datos de la incidencia en Andalucía demuestran que estábamos mejor preparados que otras regiones? Mucha salud, mucho ánimo y mucha fuerza, presidente.
Muchas gracias, Rafa. Bueno, es evidente que es una joya de la corona, y es una joya de la corona por muchas razones, porque tenemos, como he dicho antes, de los mejores profesionales que hay en el ámbito sanitario de España y yo diría prácticamente del mundo, personas tenaces, capaces, inteligentes y con una entrega y una vocación fortísima, ¿no? Y eso es probablemente lo que ha mantenido nuestro sistema sanitario en ese nivel gracias al esfuerzo de nuestros profesionales. O sea, yo no soy de los que abro el debate de los ajustes, los recortes, porque para mí sería fácil hablar de años atrás, que no he sido yo el gestor de la comunidad autónoma, de las cosas que se hayan podido hacer mal, pero yo creo que en definitiva tenemos que cuidar, otra de las conclusiones que tenemos que extraer de esta crisis es que tenemos que tener sistemas sanitarios públicos robustos, ¿no? Fuertes, sólidos, ¿no? Por eso yo desde que he entrado 1.000 millones más de euros hemos puesto en la sanidad pública con un esfuerzo encomiable, 1.000 millones de euros más, y queremos seguir poniendo más recursos para intentar entre todos tener una sanidad que sea lo más sólida y lo más fuerte posible. Es verdad que contra una pandemia de estas características, créame usted que yo he visto sistemas públicos de salud muy potentes, como es el navarro o como es el vasco, y he visto tambalearse porque una pandemia como este tipo se lleva por delante a cualquier previsión o cualquier planificación. En lo positivo, hoy se han presentado esos respiradores andaluces que impulsa la Junta, que se comienzan a fabricar esta semana en la factoría malagueña de Fujitsu. ¿Cómo valora, presidente, este proyecto Andalucía Respira y cuándo estaría lista la primera remesa de máquinas? Bueno, yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de, bueno, como no puede ser de otra manera, de Andalucía, de los andaluces y de cómo somos, ¿no? Pero en este caso me siento muy orgulloso de que la Universidad de Málaga, con nuestro respaldo y una empresa como Fujitsu, hayan sido capaces de poner en marcha en tiempo récord. Ahora mismo se están haciendo, probablemente en el día de hoy y mañana se va a hacer el segundo ensayo clínico, que es casi definitivo, para que, si puede ser la semana que viene, ya contando con todas las autorizaciones desde el punto de vista sanitario, industrial, etcétera, podamos empezar a fabricar respiradores made in Andalucía, fruto de la audacia, la inteligencia y el ingenio de nuestro talento andaluz, ¿no? Esos respiradores de que ya se han interesado no solo el propio ministerio, evidentemente, sino también países como México, que nos ha llamado el gobierno de México preguntando, porque sin duda alguna son respiradores fáciles de hacer, de bajo coste, y además que por las pruebas que se están haciendo, que son pruebas de resistencia, que lo está haciendo el Ministerio de Sanidad e Industria, parece ser que son bastante buenos, ¿no? Por tanto, yo estoy de las cosas que me siento profundamente orgulloso, y ojalá deseo que cuanto antes podamos ponerlos en marcha, no solamente para dar servicio a Andalucía, que ahora afortunadamente disponemos de margen, sino también para poder trasladarlo a otras comunidades autónomas que lo están pasando mal precisamente por falta de estos respiradores. Estamos viviendo el día 18 de confinamiento, el día 18 del estado de alarma en Andalucía, en España, que tiene previsto acabar el 12 de abril a priori. ¿Usted cree que se prolongará este plazo? Y sea cuando sea la vuelta, ¿cree usted que será gradual, paulatina? Para entendernos, ¿la normalidad no será inmediata? Bueno, ahora mismo es muy difícil de prever este tipo de cosas, ¿no? Porque todos los días hay días que tenemos la sensación de que por fin estamos doblando la curva, y otros días que nos llevamos el hachazo, ¿no?, de ver esas escalofriantes cifras de fallecidos, ¿no? Yo me da la sensación de que probablemente estemos alguna semana más de estado de alarma. Me da la sensación de que se puede prolongar casi hasta finales de mayo. Ojalá no sea necesario, pero sí es verdad que todo parece indicar que podríamos estar algunas semanas más. Y desde luego lo que sí parece razonable es que cuando se termine el confinamiento se haga de una manera gradual y manteniendo esa distancia de seguridad social, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus sigue aquí. El virus, desgraciadamente, hasta que no tengamos un antídoto, hasta que no tengamos una vacuna, va a seguir entre nosotros y va a seguir causando sufrimiento, enfermedad y muerte. Y, por tanto, tenemos que no bajar ni en ningún momento la guardia. Y cuando vayamos incorporando, lo haremos, creo yo, eso es el Ministerio de Sanidad quien tendrá que hacerlo como autoridad sanitaria, pero nuestra propuesta, evidentemente, que se haga de manera gradual, progresivamente y manteniendo en todo momento esa distancia de seguridad social para evitar un recontagio, futuros contagios, ¿no? Sí, señor presidente, para que no haya ninguna duda, usted ha dicho varias semanas más, hasta finales de mayo, creo que quería referirse hasta finales de abril, ¿no? Sí, hasta final de abril, sí, perdón, hasta final de abril, no, yo espero, no,
Espero que a finales de abril, principios de mayo, pues el confinamiento acabe. Eso es lo que todos deseamos, y porque pensamos que en esa fecha pues ya habremos doblado la curva y tendremos orientado y organizado y controlado, por así decirlo, los focos de infección, ¿no? Ahora, esto no lo sabe nadie, no lo saben ni las autoridades nacionales ni internacionales. Esas son nuestras previsiones, y yo deseo cuanto antes, como todos, que podamos doblar la curva y que podamos acabar con el confinamiento. Pero hay que ser paciente. Yo tengo que reiterar una vez más que el confinamiento salva vidas. Y por tanto que seamos conscientes que el estar en casa está salvando vidas de seres queridos. Y por tanto, por muy complejo que sea y muy sufrido, que lo sé para muchos ciudadanos que lo están pasando mal, preocupados por su situación laboral, preocupados por familiares a los que no puede ver, en pisos poco acomodados, pequeños, que lo están pasando mal, que me llegan, yo tengo algunos amigos que me van contando cosas y familiares y conocidos, pero al final esto va a acabar, y va a acabar más pronto que tarde, y sin duda alguna es la mejor manera de evitar este contagio. Nos han llegado muchas preguntas, presidente, sobre el endurecimiento de las medidas de confinamiento. Sergio, desde Málaga. Señor presidente, ¿no cree que es un poco incomprensible, que resulte incomprensible para los ciudadanos que hace escasamente unos días reclamase al gobierno medidas de confinamiento mucho más severas, y que cuando estas se producen diga justo todo lo contrario? ¿No creen que esa utilización política al final de una pandemia que es mundial va a pasarles factura al final? Muchas gracias, Sergio. Sergio, si usted analiza mis palabras, yo critiqué las formas, no el fondo. Y critiqué la forma porque la premura, la precipitación, yo le dije al presidente del gobierno que habría tenido más sentido, mucho más sentido, reunirnos antes de tomar esa decisión, que muchos habíamos sugerido, para mejorarla, para aportar ideas. Lo que no es razonable es que el boletín oficial del Estado se publique a las 8:30, a las 9 de la noche, y la medida entre en vigor a las 12 de la noche. Es que en 2 horas, es que hay muchas empresas que son empresas industriales, empresas que tienen hornos, grandes hornos que tienen que apagar, empresas que necesitan un progresivo desmantelamiento, un apagado, por así decirlo, ¿no? Y por tanto yo lo que decía, oiga, esto hay que hacerlo, en vez de hacer el anuncio el sábado y reunirnos a nosotros el domingo y el Consejo de Ministros el domingo, lo hacemos al revés. Nos reunimos el sábado para que se pueda debatir, y el Consejo de Ministros después, y ganamos un día y aportamos nuestra idea. Eso fue lo que yo le pedí, y yo siempre he pedido algo que me parece sensato, que evidentemente yo creo que ya que estamos en confinamiento vamos a intentar garantizar al máximo el contagio, pero tenemos que dejar el motor económico al ralentí, porque es muy importante dejarlo al ralentí. Y si lo paramos al 100%, cuando metamos la llave y queramos arrancar, que todos querremos arrancar para que haya empleo, economía, en definitiva progreso, nos podemos encontrar que el motor no arranque, y eso sí que sería un segundo drama después del drama sanitario que estamos viviendo. Presidente, ¿va a contar el Gobierno de España con el apoyo de la Junta de Andalucía y del Partido Popular para sacar adelante los decretos mientras dure el estado de alarma? Bueno, el Gobierno ya está contando con el apoyo de la Junta de Andalucía, o sea que en todo momento, y eso, si usted tiene ocasión de preguntarle al ministro de Sanidad, podrá comprobarlo y confirmarlo, ¿no? Y por el propio presidente del Gobierno. En todo momento hemos sido absolutamente leales, hasta el punto de que la lealtad supone también decir las cosas en las que nosotros tenemos un ángulo de visión distinto o una opinión distinta. Otra cosa es que quien decide ahora mismo es el Gobierno, que para eso estamos en estado de alarma, y nosotros cubrimos la parte asistencial, pero ellos marcan las grandes líneas en lo económico, en lo social y en lo político, y nosotros hemos sido hasta ahora, creo que bastante ordenados y disciplinados, que creo que es lo que toca. Ahora lo que toca es sumar fuerza, sumar voluntades y salir cuanto antes de esta crisis. Ahora no estamos para entrar en crítica, tiempo habrá para que cada uno haga después las valoraciones que cada uno quiera. Y la segunda pregunta me hacía, pues si lo va a aprobar, bueno, pues eso depende del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, que evidentemente esa no es mi responsabilidad, pero yo sí quiero adelantar que hasta ahora, en todo momento, el señor Sánchez ha tenido el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en todo momento. Ahora, también hay una advertencia, decir, oiga, no se puede a plato puesto, no se pueden tomar decisiones y después decir, oiga, me tiene que votar esto sí o sí. Oiga, es que yo igual no estoy de acuerdo. Yo creo que en una crisis el liderazgo es muy importante, y el liderazgo es también, no cuesta ningún trabajo reunirse con los grupos parlamentarios, contar las medidas, contar con su opinión y, en definitiva, hacerlos cómplices y partícipes de la situación que se está viviendo en el conjunto de España.
Hasta aquí un buen fragmento de la entrevista del presidente Moreno en la cadena SER Andalucía. Una pequeña pausa y volvemos con el responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca. Aquí, a través de las 36 televisiones que tiene 7TV Andalucía repartidas por las 8 provincias de nuestra comunidad. Con acento andaluz y encima el llevar el nombre de mi ciudad por bandera a mí me causa muchísimo respeto. Si uno tiene algo de serie para presumir es eso, la verdad, entonces me lo llevo a todas partes. Llevo 35 años viviendo en Madrid y no se me ha quitado ni se me va a quitar en la vida. Y me encanta además. Ay, es tan cariñoso, tan imaginativo, tan musical. Y tan gracioso cuando dice, en Huelva como decís, Yo hablo con acento andaluz porque quiero, porque yo nací en Madrid y puedo no hablar con acento andaluz, pero lo hago porque me da la gana, porque me gusta. A mí me encanta, además que lo veo súper variado. Yo no sé si os dais cuenta de que además la gente de fuera de Andalucía muchas veces, ellos piensan que nuestro acento es mucho más uniforme. Y les tienes que explicar, dice, mira, entre un tío de Almería y uno de Huelva, es que el acento cambia, pero una barbaridad. Como tiene que ser, ¿no? Yo es que no sé hablar de otra manera, me duele la boca. Yo pienso incluso en andaluz, hablo con acento andaluz. Yo canto con acento andaluz, vivo con acento andaluz y todo andaluz, todo andaluz. No solamente me gusta el acento andaluz, sino que soy acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz con mucho orgullo y más orgullo todavía de CCA. Yo con andaluz, claro que sí, aunque acento voy a hablar yo si no. Acento andaluz y a mucha honra, vamos, aunque no le guste peor para él. Yo hablo con acento andaluz, sí señor. Y con acento andaluz entrevistamos a nuestro segundo invitado de esta noche después de haberles ofrecido la entrevista en la cadena SER Andalucía al presidente de la Junta de Andalucía, que ha dado titulares muy jugosos, aunque seguramente esperados, pero que no van a contentar a buena parte de la ciudadanía. Tenemos que seguir confinados varias semanas más. Es su pronóstico, como mínimo, hasta finales de abril o principios de mayo. Pero lo dicho, tenemos a nuestro invitado de esta noche, el responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca. Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por atender siempre la invitación de 7TV, más en estas circunstancias. Señor Cuenca, lo primero, antes que nada, como le estamos preguntando a todos nuestros invitados, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra su familia? ¿Qué tal llevan el confinamiento? Bueno, pues afortunadamente bien. Nosotros estamos muy bien y lo que pasa es, bueno, yo estoy muy preocupado por las cifras de fallecidos, por esta situación tan extraña, ¿no? Tan inédita. Y también preocupado por lo que, por la situación de extrema vulnerabilidad de muchas familias y por esas consecuencias post-crisis, pero la verdad que viviendo esta tercera semana de confinamiento, ya saliendo un poco de esa extraña situación, ¿no? que nos llevó a todos a confinarnos y a quedarnos en casa. Y ya escuchaba al presidente de la Junta de Andalucía decir que como poco, como mínimo, son sus vaticinios y alguna información tendrá hasta finales de abril o principios de mayo. Pues sí, la verdad que yo la primera semana consumía muchísimas noticias, luego es verdad que la segunda semana, digamos como esos partes, ¿no? que salen de la Consejería de Salud una vez al día, y el presidente, como tú dices, Fernando, pues tendrá información clara para vaticinar eso, que mínimo hasta mayo, pero bueno, hay que tener paciencia, hay que resistir y bueno, sacar lo positivo que se pueda de esto y en cuanto antes pues doblar la curva y confiar en la sanidad, confiar en los profesionales, ¿no? Estamos, señor Cuenca, ante un virus universal, pero evidentemente no toda la población está preparada de la misma manera para afrontar este virus. Usted hablaba de los colectivos más vulnerables, de las familias más vulnerables, y sin lugar a duda, un segmento de la población muy vulnerable es precisamente la infancia. ¿Qué es lo que le preocupa más a usted? Bueno, a nosotros desde Save the Children nos preocupa en principio cómo esta situación tan inesperada
bueno, ha sido una sacudida tremenda, ¿no? Una sacudida tremenda a la economía, al Estado, al país, al mundo en general, ¿no? Y cómo de capacitado estaba nuestro sistema para responder a según qué cosas, ¿no? Parece ser que ahora mismo el sistema sanitario está respondiendo bien, en algunas comunidades autónomas está casi a punto del colapso y de que salten las costuras, pero nos preocupan todas esas familias que ya venían viviendo situaciones de extrema vulnerabilidad, y si el sistema de protección social es realmente tan fuerte, tan sólido, tan robusto como por ejemplo puede ser el sistema sanitario, ¿no? La infancia ahora mismo está viviendo una situación, como toda la gente, ¿no? Realmente inédita, extraña, pero hay familias y hay niños que ya vivían en situación de vulnerabilidad, de pobreza, con unas condiciones de desigualdad importantes, que ahora pues están sufriendo en este momento, en esta tercera semana de confinamiento, la situación, la crisis del coronavirus, no solamente efectos sanitarios, sino efectos sociales, y que nos preocupa pues ese medio y largo plazo cuando salgamos de esta situación, ¿no? ¿La medida de la Junta cree usted que garantizarán las 3 comidas al día a los niños con menos recursos familiares? Bueno, nosotros mandamos la primera semana de confinamiento, ¿no? Una carta a diferentes decisores políticos, consejero de Educación, presidente de la Junta, consejera de Política Social. El consejero de Educación le pedíamos que, si bien era una buena medida ampliar, digamos, ese plan SIGA, ¿no? A esos 18.000 niños y niñas que lo recibían, y ahora el lunes el decreto de la Junta ha ampliado en 2.000 niños más, en 2.000 beneficiarios más. Sí es verdad que el decreto ley del Estado, del Gobierno, dice que deben de ser beneficiarios de la garantía alimentaria todos aquellos que reciban beca de comedor, ¿no? En Andalucía son 145.000 niños y niñas. Además de, nosotros recomendamos ampliar incluso hasta esos niños y niñas en situación de pobreza severa, que son unos 213.000 según datos del propio Observatorio de la Junta. Entendemos los esfuerzos que está haciendo la Administración y nos parece que todavía se debe de intentar un poquito más. Yo supongo que esta crisis, que minuto a minuto, hora a hora se tienen que ir tomando decisiones, no es el último decreto seguro y no son las últimas medidas seguro que la Junta de Andalucía va a tomar, pero sí es importante que se identifiquen esas familias que están teniendo dificultades para asegurar una necesidad tan básica como es la alimentación, y que se haga el esfuerzo mayor posible para aumentar de esos 20.000 niños que ahora mismo van a recibir esas 3 comidas al día, ¿no? ¿Está garantizando la Junta la educación online de miles de chavales que no tienen ni siquiera internet y ordenadores? ¿O qué está haciendo para intentar acercar estas posibilidades tecnológicas a esta población que no tiene acceso al teletrabajo, evidentemente, pero tampoco a la teleformación que le pueden dar los profesores? Bueno, pues esta situación es que ha pillado, en este caso, a la Consejería de Educación, ¿no? Y al sistema educativo, pues una situación que no esperaba, ¿no? Entonces, es verdad que se ha tardado un poco en aportar alguna plataforma educativa. Yo creo que hay falta de homogeneización, ¿no? La Consejería lanzó una instrucción donde se daba libertad, digamos, a centros educativos y profesorado para poder interaccionar con el alumnado de manera telemática. Pero bueno, nosotros hemos hecho un estudio en estas primeras semanas con las familias con las que trabajábamos previamente, y un 45%, perdona, nos decían que no tenían ningún dispositivo electrónico. Podían tener móvil los padres, pero los niños, bueno, tienen dispositivo electrónico en casa, sea un ordenador, sea una tablet. Es difícil seguir contenido educativo a distancia con un móvil nada más, ¿no? Entonces, nosotros sí pedimos que la Consejería también intente identificar esas familias, esos niños y niñas que no tienen medios telemáticos o sea una conectividad adecuada en su domicilio, ¿no? Para seguir la enseñanza, las actividades que los profesores manden, y que intenten, simplificar al máximo y que intenten poner todos los medios necesarios para que estos niños y niñas que ya tenían dificultades, ¿no? Antes de esta crisis en seguir los contenidos por todo el tema de la desigualdad educativa, ¿no? Pues que ahora no se queden incluso más atrás todavía, ¿no? Le quiero preguntar por un asunto especialmente sensible. Al igual que las posibles víctimas de violencia de género, nos reconocía la propia consejera de Igualdad y Políticas Sociales días atrás en este mismo programa, pueden estar más desprotegidas al estar confinadas con sus potenciales agresores, al estar confinadas 24 horas en su propia casa y no tener la posibilidad, como tenían antes, a lo mejor, de salir a la calle y denunciar posibles agresiones. ¿Usted cree que en estos momentos están más desprotegidos los menores víctimas de violencia y agresiones sexuales?
Bueno, es una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos manifestado, ¿no? Es verdad que no tenemos datos, nosotros las familias con las que hemos hablado, porque estamos intentando adaptar los proyectos que teníamos previamente, adaptarlos de manera telemática, pero creo que no tenemos datos y que es muy difícil, siendo la violencia contra la infancia un tema que muchas veces ocurre en el ámbito privado, más ahora en una situación de confinamiento donde el niño o la niña va a tener pocas más dificultades para poder denunciar. Entonces nos tememos mucho que estos casos se estén recrudeciendo, ¿no? Es una buena noticia por otro lado que la Dirección de Infancia, que la Consejería haya mantenido como servicio esencial el teléfono de atención al maltrato contra la infancia. Todos los teléfonos de atención contra el maltrato están operativos, entonces yo desde aquí también pues hago, pues bueno, lo digo, ¿no? Que es una herramienta que todavía que está a disposición de aquellos niños y niñas que crean o que puedan estar sufriendo violencia, pero sí es verdad que es una situación muy complicada, ¿no? Entonces nosotros también pedimos, bueno, de alguna manera que se ofrezcan líneas de apoyo psicológico, de asistencia online, telefónica para estos niños, no solamente en la situación de violencia, sino en esa prevención, ¿no? Y eso pasa también pues por ofrecer herramientas de crianza positiva, acompañamiento a las familias para que bueno, ese excedente de estrés y frustración que se pasa en esta situación, pues evite con esas medidas evite posibles situaciones de violencia. Pero sí es una de las cosas, de luego, que más nos preocupan. Cuando acabe esta pandemia, señor Cuenca, responsable de Save the Children en Andalucía, ¿qué le preocupa más? ¿El impacto económico, el impacto familiar, el impacto psicológico? Bueno, creo que todo, ¿no? Todo, porque es verdad que ahora se están, bueno, sacando diversos estudios y artículos científicos sobre qué efectos de estrés postraumático puede tener en los niños esta pandemia, este confinamiento. El impacto económico, por supuesto, es algo que nos parece que, bueno, va a cambiar esto, va a cambiar la sociedad, va a cambiar la forma de relacionarse, pero va a poner muy, bueno, en tela de juicio el sistema que tenemos, ¿no? Entonces hay que tener, es un reto, ¿no? Está poniendo a prueba muchas cosas y la parte económica, se está hablando mucho de que, bueno, no se va a dejar atrás. ¿Usted cree que los poderes públicos pueden estar tentados de tomar medidas impopulares ante, evidentemente, la merma de ingresos que también van a sufrir las administraciones públicas? ¿Usted cree que pueden estar en peligro garantías sociales? Bueno, yo espero que no, porque si ya familias que venían desde la crisis de 2008, y estamos hablando de 12 años, todavía no habían conseguido salir, si esto es un nuevo golpe a estas familias, que al final son las que realmente peor lo pasan, ¿no? Yo ponía el ejemplo hoy de, bueno, en un terremoto, porque esto es una emergencia real, ¿no? Esto es una situación humanitaria. En un terremoto, si tú tienes unas casas sólidas y robustas, no se te van a derrumbar, pero si tienes unas chozas o unas casas que no están preparadas, van a derrumbarse las primeras. Esto, si lo transponemos, bueno, a familias, estas familias no las podemos dejar atrás. Esta crisis va a terminar de no ya dejarla en la línea de la exclusión, sino dejarlas prácticamente en una situación de extrema pobreza. Entonces yo espero que desde los gobiernos y los que toman decisiones pues tengan una responsabilidad clara para, por un lado, tomar esas medidas de apoyo a la economía, de apoyo a los sectores económicos y demás para volver a revitalizar la economía, pero esas familias que ya estaban en una situación complicada y que tenían muy difícil acceso por ejemplo, al mercado de trabajo y demás, pues que no queden atrás, ¿no? Y en esa línea estamos insistiendo con la Junta de Andalucía en que tome las medidas ahora, porque son medidas de emergencia, y que luego tenga esa visión de medio y largo plazo para asegurar que estas familias no caen a un abismo sin ninguna red de seguridad, ¿no? Una última pregunta, Javier Cuenca. ¿Cree usted, cuando acabe esta pandemia, que resultará o tendremos una sociedad mejor, la de los aplausos de las 8 de la tarde, la de la hermandad con nuestros vecinos, la del civismo por el confinamiento, la de la solidaridad con las personas mayores, o nos olvidaremos de todos estos valores pronto? Bueno, yo quiero ser optimista y quiero pensar que esto pues nos pueda dar una forma diferente de ver la vida, ¿no? Se está hablando mucho dentro de la tragedia y de lo horrible que es esta situación, del número de fallecidos, de esa crisis socioeconómica que nos puede venir encima. Yo creo que si la sociedad en conjunto, si la humanidad en su conjunto, si los decisores políticos no hacen un aprendizaje de esto y cambiamos ciertas cosas y priorizamos ciertas cosas, priorizamos, por ejemplo, la atención a los más vulnerables, priorizamos la justicia social, priorizamos la equidad. Si después de esto, que no sabemos todavía cómo va a terminar, no somos capaces de posicionarnos y cambiar un poco la forma de ver las cosas,
pues la verdad es que será bastante complicado seguir adelante, ¿no? Javier Cuenca, responsable de Save the Children en Andalucía, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por la labor que realizan siempre. Muchísimas gracias, buenas noches y buena suerte. Muchas gracias, Fernando. Suerte a todos también. Pues es el acento andaluz, el acento sevillano de Javier Cuenca, responsable de Save the Children en Andalucía. Mañana volveremos con 2 entrevistas, 2 invitados. Primero les ofreceremos el barómetro de publicaciones del Sur, que precisamente pregunta a los andaluces sobre el confinamiento y el estado de alarma. Y luego 2 entrevistas a los principales partidos de la oposición, a los portavoces, el portavoz adjunto del PSOE, Manuel Jiménez Barrios, y la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Serán entrevistas, como siempre, con acento andaluz. Acento andaluz que acaba hoy, que hemos conocido que al menos vamos a tener que estar, como poco, un mes más confinados en nuestras casas, con la canción maravillosa, interpretada por muchísimos artistas, algunos andaluces como Manuel Carrasco, David Bisbal o Pastora Soler, además de José Mercé y otros muchos más. Resistiré, resistiremos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de la vida soplen fuerte, soy como el
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.